de qué es la experiencia costarricense. Pero cuando hablo de la experiencia costarricense, es lo que ha ocurrido en Costa Rica, pero también se produce en los países de nuestro entorno, y estoy casi seguro que aquí en Colombia también ocurre lo mismo. Ahora, las soluciones que hemos ensayado, muchas de ellas no son producto propio, sino que las hemos ido tratando de tropicalizar en algunos casos, llevándolas a Costa Rica, y en otros introduciendo experiencias de otros campos en la administración de justicia. Por ejemplo, para este momento en España están tratando de ver si pueden utilizar la organización plural con una pluralidad de jueces en los despachos judiciales, y ese tema nosotros lo copiamos en Costa Rica del País Vasco. Sin embargo, allá todavía esa experiencia no se ha podido desarrollar. Y como juez, yo podría decir que en el ámbito costarricense, y sé también porque he visitado casi toda América Latina, que el juez se ha ido apoderando del despacho judicial. Hay buenos jueces y hay malos jueces. Cuando hay un mal juez, eso se refleja en el despacho, porque como hemos visto, la organización es muy artesanal, es muy parecida. Tenemos un juez, un notificador, un secretario, unos escribientes, y ahí funciona el tema en casi todos los países. Esta, que yo he dado en llamar una organización artesanal, no tiene ninguna gestión. Y cuando dichosamente encontramos a un juez que tiene algún conocimiento sobre administración o gestión, el tema funciona un poco mejor. Pero puede ser que el juez de la par, que lleva la misma materia en la misma circunscripción territorial, no aplique los mismos conceptos, y entonces ahí el juzgado está mal. Cuando debemos de tener una organización que nos pueda servir en todo el sistema, y que tenga las bases necesarias para garantizar de que hay un sistema de administración de justicia eficiente y eficaz. También he tenido la posibilidad de desempeñarme como administrador de un despacho judicial. Fui el juez de Limón, de un tribunal, fui presidente de la Sala Constitucional y ahora de la Corte. Y me encuentro que la gran mayoría de los despachos no son debidamente administrados. El juez cumple una pluralidad de funciones que conlleva que no se pueda dedicar debidamente a lo que para él debería ser el centro de su acción, que es la recepción de prueba y el dictado de sentencia. Hay una altísima carga laboral administrativa que evita que el juez pueda desempeñar fielmente el cometido que le señala el sistema. Hace varios años me invitaron a que fuera a Bolivia a hablar con unos jueces que se quejaban de que tenían un exceso de trabajo, que conllevaba que tuvieran que llevarse trabajo para la casa en las noches, que tuvieran que llevarse expedientes para los fines de semana para poder más o menos ir sacando su carga laboral. Uno de los ensayos que hicimos fue que ellos detectaran cuáles eran las funciones puramente jurisdiccionales que ameritaban su acción y cuáles eran aquellas otras que no eran jurisdiccionales y que en razón de eso podían ser delegadas. Bueno, después de que hicimos una jornada de trabajo, nos encontrábamos que los jueces, toda la actividad que desarrollaban, aún el darle permiso a un auxiliar judicial para que no viniera a trabajar mañana, o justificar la ausencia o la llegada tardía de uno de los empleados, estimaban que era una función puramente jurisdiccional. Y claro, de esa forma, entonces los jueces se sobrecargan de actividades, y nos gusta muchísimo la actividad administrativa. Al final de cuentas, decirle a alguien que puede llegar tarde no nos satisface más que dedicarnos o requiere menos esfuerzo que dedicarnos a resolver un expediente concreto.
Entonces, uno de los temas que creo que debe preocupar a la justicia iberoamericana es establecer si es necesario administrar, si es necesario gestionar la actividad de la función jurisdiccional. Y para esto, para poderlas administrar, tenemos que conocerlas debidamente, utilizando buenos sistemas de producción de información para tener la información requerida al momento de tomar decisiones y tomar algunas determinaciones. Yo creo que en este momento estamos convencidos de que la justicia iberoamericana debe cambiar. Y ya hoy hacíamos una referencia a la opción democrática que obliga que el juez tenga un compromiso con la democracia, pero al mismo tiempo saber que la justicia tiene un compromiso que es el producir paz social, que es el resolver el conflicto social oportunamente para que la opción democrática pueda desarrollarse. El retraso judicial y la mala atención han sido detectados como los principales problemas que tiene la justicia iberoamericana. Son varias las investigaciones que ya ha hecho el CEJA, son varias las investigaciones del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde señalan que la ciudadanía, esto es de lo principal que se queja. El conflicto social tarda años en resolverse y que cuando llega al despacho, ahí no le dan la información requerida. Y yo creo que ambos temas son posibles de ser abordados y atacados y resueltos. Para esto creo que debemos emplear nuevas formas de administración de la justicia, ir de esa oficina tradicional a una oficina que permita gerenciar, que permita realizar labores de escala por mayor, que produzcan eficiencia y que no conlleven mayores gastos. Que la oficina se gerencie debidamente y que el funcionamiento de una oficina no dependa de la buena o de la mala administración del juez que en el caso ocupa ese despacho. Y como ya lo hemos visto, y creo que es la principal atención de ustedes, es muy conveniente utilizar en este caso las nuevas herramientas que tenemos en el mundo actual. Es cierto que no podemos visualizar el uso de las nuevas tecnologías como la modernización del Poder Judicial, pero sí es cierto que las nuevas tecnologías han demostrado que pueden inyectar fuertemente eficiencia y eficacia al sistema, disminuyendo los tiempos de espera y poniendo mucho mayor información a disposición del usuario, evitando que tenga que trasladarse al despacho para poder conocer qué es lo que está ocurriendo, y evitando también que tenga que ir al despacho para dejar los escritos y las peticiones que van a hacer a los jueces. Ya hoy en la mañana ocupó suficiente la atención de la exposición de Jorge este primer punto, el de ya superar aquella etapa de que la reforma judicial era una reforma en la legislación e ir a políticas públicas judiciales, que esto ya conlleva un mayor pensamiento, una mayor dedicación, una mayor análisis, una mayor discusión sobre cuáles son los problemas propios de una determinada administración de justicia para aplicar políticas propias para solucionar los temas que vamos detectando en ella. Pasamos de la simple reforma legislativa a una concepción diferente de lo que es la gestión de un poder judicial. En la etapa anterior, la principal herramienta para el cambio fueron las modificaciones a nivel normativo, pero eso nos ha demostrado que han resultado insuficientes. En casi toda América Latina hemos hecho reformas a los códigos procesales penales, en muchos hemos hecho reformas en la legislación procesal civil y en otras legislaciones,
y cuando no se ha ligado, no se ha relacionado con una nueva gestión del aparato organizacional del despacho, no nos han producido buenos resultados. Yo a este momento podría decirles de que en mi país, en materia contenciosa administrativa, hemos pasado de un procedimiento que tiene una duración promedio de 8 años a uno que tiene una duración promedio de 8 meses. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Reorganizar el despacho judicial, utilizar inteligentemente las nuevas tecnologías y atacar fuertemente cada uno de los problemas que se presentaban en esa jurisdicción para que la sentencia se produjera de manera tardía. Entonces, 30 años de reformas judiciales en América nos llevan a aceptar de que ha habido una gran inversión económica, pero los resultados no han sido los que se pretendían. Y esto entonces nos lleva a un replanteamiento radical de los nuevos roles que debemos de tener. La jurisdicción constitucional, el mayor conocimiento de los ciudadanos de sus derechos, la redefinición de actores como el Ministerio Público, la defensa pública, la creación de la carrera judicial, los sistemas de designación, las escuelas judiciales, todo este tema ha conllevado de que haya una mayor dinamicidad dentro del sistema y una mayor complejidad dentro del sistema que amerita entonces que vayamos a esa nueva concepción de aplicar políticas públicas en la solución de los problemas. Tratándose entonces de una redefinición del tema, aquí lo que tenemos que tener son más discusiones de tipo conceptual, de tipo ideológico, de tipo político, para ver cuál es la justicia que tenemos. Y una vez que tengamos claro esto, que como nos decía hoy Jorge, inicialmente, ¿qué es lo que tenemos que ocuparnos? De establecer la misión y la misión del problema que vamos a tener. Esto conlleva que tengamos esos análisis conceptuales, ideológicos y políticos y que tomemos decisiones para ver cómo lo vamos a resolver. Ustedes ya tienen avanzado un poco el tema del gobierno judicial, hay un consejo que administra. Ahora deberían de preguntarse, bueno, ¿no es necesario replicar también ese concepto de que haya una administración de justicia y una administración del aparato judicial? Esto es lo que trató de resolverse en aquel tiempo, cuando se toma conciencia de que es necesario tener órganos de administración dentro del Poder Judicial. ¿No es también necesario hacer lo mismo en el despacho judicial? ¿Para qué confundir las funciones del juez también con la función administrativa? Que como ya les daba un ejemplo hoy en la mañana, muchas veces no tiene el conocimiento, las artes necesarias para poderlas realizar. La solución que nos buscó una muchachita recién graduada para el problema del manejo de los expedientes es un ejemplo de cómo una persona versada en una profesión diferente pues puede encontrar mayores soluciones que las que tenemos los abogados. Yo por eso me manifiesto totalmente de acuerdo en la administración del despacho judicial. Desdichadamente en América y en Iberoamérica no tenemos mucho ejemplo de esto y solo hay dos universidades, una la Universidad Austral en Buenos Aires y la otra la Escuela Libre de Derecho en Costa Rica, que se están preocupando por crear administradores propiamente judiciales. Generalmente estamos utilizando administradores públicos que no siempre tienen la misma formación y que conocen los problemas propios del despacho judicial. La justicia es un servicio público y tenemos que conceptuarlo de esa manera. Recuerdo que en una oportunidad tuve una discusión con una persona que se desempeñaba como presidente de uno de los poderes judiciales de América Latina, y él decía que no, que la justicia era el ejercicio de un poder y que la justicia no tenía que preocuparse por ser eficiente y eficaz de resolver todos los temas, que al final de cuentas se resolvían los que se podían y los demás, recuerdo que dijo esta frase, los demás, que el ciudadano vaya al muro de los lamentos,
para solucionar su problema. Bueno, yo creo que no. El tema está en que si queremos paz social, tenemos que tener un sistema que resuelva el conflicto dentro de la comunidad, y ese sistema que tenemos en democracia es la administración de justicia. Y este debe ser un servicio público, y como todos los servicios públicos, debe ser prestado con alta dosis de eficiencia, y deben dársele a él las reformas necesarias, los cambios, para que estos sean percibibles también por la comunidad y esta comience a apreciar de una mejor manera la forma en que los operadores del derecho resolvemos el conflicto social. Y tenemos que recordar que no siempre ha sido una función del Estado el resolver el conflicto social. Antes era una función familiar o social puramente dicha. Y entonces es conveniente que también los judiciales, digo yo ahora, nos pellizquemos y tomemos conciencia de que si no buscamos eficiencia y eficacia para cumplir con nuestra función, es probable que hasta nos vayan a sustituir. Cuando en Costa Rica se daba la discusión, doctor Monroy, voy a tomar el ejemplo suyo también. Cuando en Costa Rica estábamos en la discusión del TLC con los Estados Unidos de América, una de las cosas que a mí me preocupó fue el hecho de que se sustituyera la Administración de Justicia para la solución de los conflictos producidos en el TLC por unos sistemas alternativos de solución del conflicto, generalmente utilizando bufetes ubicados fuera de nuestro territorio y la gran mayoría en los Estados Unidos. Pero cuando discutí sobre este tema, quienes estaban relacionados con la redacción del TLC me decían, bueno, ¿y usted cree que un inversionista puede esperar 8 o 10 años para que le resuelvan un conflicto como son ahora los periodos que tienen ustedes para hacerlo? ¿Usted cree que alguien se va a comprometer a desarrollar un proyecto común con un costarricense si ustedes no solucionan los conflictos oportunamente? El inversionista necesita que se le resuelva prontamente el conflicto. Y entonces se optó por una solución diferente. Bueno, esa opción diferente, esa solución alternativa al conflicto, ahora está tomando una gran fuerza. Y a medida que va tomando una fuerza, las cámaras de comercio utilizan ahora esos sistemas, otras cámaras también lo utilizan, hay sindicatos que ya están con esa opción, y que es simplemente la queja de que nosotros no estamos siendo eficientes y eficaces. Si nosotros lo fuéramos, tenemos mayor garantía. ¿Por qué? Porque tenemos la garantía de que son jueces independientes los que actúan en los poderes judiciales. Entonces tenemos una gran ventaja, pero tenemos que solucionar el problema principal que se nos está señalando, la solución inoportuna del conflicto social. Los tribunales pueden ser mejor o peor administrados. Bueno, entonces seguimos un sistema en que nos garantice que todos van a ser bien administrados. Actualmente no utilizamos modernos sistemas de gestión y somos reacios al cambio. Convenzamos para el cambio. Convenzamos para el cambio y utilicemos otros modelos para gestionar el despacho. Como ya nos decía hoy en la mañana Jorge, la excusa es, aquí siempre se ha hecho de esa manera. Bueno, pero si los resultados son insatisfactorios actuales, necesariamente apliquemos entonces el principio ese que le atribuimos a Albert Einstein, señalando de que si queremos resultados diferentes, apliquemos criterios diferentes, acciones diferentes. Y a mí me parece, y vuelvo a hacer el comercial, de que es conveniente que pensemos si ya no es necesario contar con administradores en los tribunales. A este momento en Costa Rica tenemos una cantidad importante de administradores que han quitado toda la función administrativa del juez, y esto hace que el juez pueda dedicarse más propiamente a lo que es lo sustantivo del planteamiento de la resolución del conflicto.
porque debemos ser conscientes de que no toda la acción que ocurre en la instrucción de un expediente es de tipo jurisdiccional. El muchacho que anda buscando el expediente no cumple función jurisdiccional. El que amarra y el que produce el papel, el que pasa a máquina las resoluciones, no están en una función jurisdiccional. Bueno, esas pueden administrarse de una manera diferente y hemos tenido excelentes resultados en el país, por ejemplo, en el tema de las notificaciones, en donde les decía ahora que de una duración promedio de 22 días para una notificación, ahora estamos en segundos, simplemente con un clic para que el sistema pues mande la comunicación a donde tenga que mandarla. El hombre, dentro del mundo en que vive, es uno de los seres más indefensos que hay. Hemos encontrado cómo hay otros seres mucho más potentes que el hombre, pero al mismo tiempo el hombre es el más creativo, el más capaz de cambiar el medio en su beneficio, gracias a la inteligencia que tenemos. Bueno, cuando esa inteligencia la desarrolla planificadamente y con creatividad, siempre ha tenido mejores resultados. Entonces, creo que esta actividad de ahora, lo que se trata es de eso, de tomar conciencia que ustedes quieren desarrollar un proyecto para beneficio del Poder Judicial y que lo van a planificar, lo van a desarrollar en un documento que le van a dar pensamiento de cómo ejecutarlo y luego aplicar también nuevos criterios para modificar las formas en que siempre se han venido haciendo las cosas. Con esos dos conceptos, ustedes pueden preparar un proyecto para hacer modificaciones sustanciales en lo que a ustedes no les satisface plenamente de la administración de justicia. Los procesos de cambio deben ser debidamente administrados, pero es necesario capacitar para el cambio. Nosotros tuvimos un error. Si ustedes van a Costa Rica, les hablarán de Goicoechea, que fue nuestro primer campo piloto de desarrollo de una reforma judicial. Y ahí nosotros creímos que con darles un edificio nuevo a los empleados, con darles herramientas informáticas, con darle nuevos despachos, iban a desempeñarse de una mejor manera en la labor. Y todo resultó un fracaso, porque no nos habíamos preocupado por convencer a la gente de la necesidad del cambio. Y no lo habíamos involucrado en el cambio, sino que les habíamos impuesto una solución que muchos no comprendían y que una gran mayoría de ellos creían que los iba a sustituir. Cuando dijeron, bueno, aparecen las computadoras, mi función la va a hacer la computadora y no la voy a hacer yo. Y eso conllevó que hubo una serie de manifestaciones contrarias al cambio y lo peor, una serie de manifestaciones que no se dieron, pero que estaban trabajando por debajo, demeritando el cambio. Y el resultado fue fatal. Por eso es muy conveniente convencer para superar las tensiones. Es necesario fijar estrategias de cambio. Hasta el mismo tema de las computadoras. Claro que a todos nos gustaría tener una computadora, pero si al final de cuentas yo pienso que esa computadora me va a sustituir, va a ser mi enemiga. Y si al fin de cuentas ahora yo venía haciendo esto muy fácilmente con una máquina de escribir y ahora tengo que aprender nuevos programas, nuevas utilizaciones, nuevas formas de ubicar las cosas, eso me va a complicar la vida. Bueno, yo tengo que haberme convencido de que el proyecto me va a causar beneficios de una u otra manera. Había entonces que fijar estrategias para ver cómo se ejecuta ese cambio. Y algo que decía hoy en la mañana, siempre ocurren imprevistos. Siempre esperamos que la jugada se dé de esta forma y ahí se va desarrollando cuando de pronto alguien se cayó y el tema hay que superarlo de otra forma. Bueno, esos imprevistos es conveniente tener
un sistema de monitoreo para detectarlos a tiempo y poder buscarle soluciones. Y algo muy importante, ver cómo vamos midiendo el avance, cómo nos vamos convenciendo de que hoy estamos en una posición más beneficiosa que ayer, porque eso nos da nuevos deseos de continuar hacia adelante. ¿Qué significa planificar? En relación con los ejecutivos es analizar anticipadamente los objetivos y las acciones, tener claro cuál es la visión y la misión y tratar de cumplir esos cometidos, no por corazonadas, sino por actividades plenamente planificadas en las que tenemos una alta dosis de confianza de que vamos a lograr el resultado. Y digo una alta dosis de confianza porque no siempre podemos estar 100% convencidos de que el resultado se va a dar, y para eso los imprevistos. Tenemos que establecer planes de organización y procedimientos para alcanzar el tema. No es solamente organización, no es solamente procedimiento, es la conjunción de la administración y en la organización y el procedimiento a desarrollar para lograr los objetivos. Yo les invitaría ahora a ustedes a que fueran a un juzgado a Guadalajara, México, o a Córdoba, Argentina, o a Tarija, Bolivia, o a Turrialba de Costa Rica. Y ustedes van a encontrar que esa organización es muy parecida a la que los españoles nos trajeron cuando nos colonizaron. Y nosotros no hemos tenido la diligencia de modificarla. Y seguimos con esa viejísima estructura. Ustedes hoy en la mañana oyeron a Pepe cuando él nos decía, bueno, hemos tomado conciencia de que la oficina judicial hay que reorganizarla. Hay que tratar de aprovechar nuevas formas de organización que se ocupan también, como nos lo decía hoy Jorge en la mañana, en la empresa privada, que han demostrado darle mayor eficiencia e imprimir celeridad a las actividades en la actividad privada, y que podía también darnos los mismos resultados en la administración de justicia. Hace unos días me llamó un abogado costarricense y me dice, mira, Luis Paulino, quiero agradecerte mucho lo que están haciendo. Por primera oportunidad, yo andaba en Europa, estaba en París, y había un asunto que antes yo tenía que haber llamado a mi auxiliar para que me dijera cómo estaba el tema y decirle a él cómo contestara y cómo planteara. Y antes de irme yo tenía que haber dejado acá un apoderado para que me representara en ese juicio. Bueno, ahora estando allá, hice la experiencia, consulté el expediente, vi lo que había planteado otra parte, vi lo que había resuelto el juez, hice lo que tenía que pedir y lo mandé por el sistema. Eso nos puede parecer muy novedoso en la administración de justicia, pero si vamos y hablamos con un comerciante, hablamos con un industrial, ellos lo utilizan todos los días. La banca lo utiliza todos los días. Son sistemas que ya están probados que funcionan allá. ¿Por qué no nos van a funcionar bien a nosotros también? Pero es que en la administración de justicia hay que darle seguridad a las actividades. No es cierto que el papel es de seguridad a las actividades. No, eso no es cierto. Pero estos nuevos sistemas también tienen sistemas de seguridades y de muchas seguridades. Bueno, la cuestión está en que nosotros los diseñemos y los utilicemos bien. ¿Por qué tenemos que obedecer a una forma obsoleta de organización? ¿Por qué tenemos que utilizar herramientas que ya demuestran que no son eficientes? ¿Por qué tenemos que trabajar sin objetivos claros? ¿Por qué tenemos que trabajar sin una visión específica y sin una visión de lo que es lo que tenemos que hacer? Bueno, hoy ya Jorge nos habló suficiente de que es necesario que enfrentemos todo esto
como una política pública seria, en donde el diseño, la discusión, el análisis ocupen un lugar importante, y cuando vamos a ejecutarlo, pues tengamos claro qué es lo que vamos a hacer. Ese trabajo que ustedes van a realizar la próxima semana es fundamental para poder hacer este desarrollo. Siempre que pase con los sucede. Ya decíamos que la justicia, al igual que en otras organizaciones, obedece a mejores o peores formas de planificación. Pero si sabemos que para realizar cualquier actividad hay que gestionarla y hay que planificar la acción, yo creo que en la administración de justicia también tiene que producir los buenos resultados el saber planificar y el saber gestionar la actividad a desarrollar. Hemos dicho que la necesidad de un cambio está justificada ahora por la insatisfacción de los involucrados de la administración de justicia. Bueno, a mí me parece que es necesario, como lo decía hoy Pepe, abandonar los viejos modelos de organización e ir a nuevos modelos, lograr efectivamente un cambio utilizando mejor los instrumentos y no solamente preocupándonos por la reforma procesal. Ahora en mi país estamos desarrollando un programa de utilización de la oralidad en materia laboral, utilizando el viejo Código Procesal Laboral que no se ha modificado. ¿Y cómo lo hemos hecho? Bueno, el ordenamiento jurídico costarricense nos dice que las convenciones internacionales de derechos humanos tienen mayor rango que la legislación interna y que debemos aplicarla directamente. La Constitución nuestra dice que la justicia debe ser pronta y cumplida. La Convención Americana de Derechos Humanos dice en el artículo 8.2 que yo, justiciable, tengo derecho a ser oído. Y para ser oído tiene que darse un procedimiento oral. Y con esa base de la Convención Americana de Derechos Humanos y nuestra Constitución hemos dicho hay que interpretar todas las normas procesales de manera que aquellas que puedan realizarse oralmente hay que realizarlas oralmente. Y con esto hemos hecho que toda la labor de saneamiento del proceso se lleve a una primera audiencia y que toda la recepción de prueba se lleve a una segunda audiencia, y de esta manera hemos oralizado el procedimiento laboral que tenía una duración de 7 u 8 años como promedio, y ahora estamos resolviendo asuntos en un promedio de 4 a 5 meses. ¿Qué conlleva esto? Bueno, interpretar de una manera diferente la legislación que tenemos y ver la posibilidad que ella nos da. Los procesos legislativos son cada día más lentos en casi todos los países, y la justicia no ocupa un lugar primordial en la respuesta de los políticos. Por eso entonces tenemos que también ir buscando otras soluciones. Nosotros pretendimos una ley para justificar todo el procedimiento, toda la utilización informática dentro del Poder Judicial. Y tuvimos muchas oposiciones del Colegio de Abogados, de los abogados, de los legisladores, y discutíamos y pasaban los años y ya teníamos 10 años de reforma y no teníamos la reforma para utilizar las nuevas tecnologías. Bueno, teníamos un artículo 6 bis que le da el reconocimiento a los documentos que se producen con la utilización de nuevas tecnologías, el mismo valor de los documentos tradicionales, y ahí hemos fundamentado todo el resto de la reforma. Entonces, hay veces que no se necesita hacer profundamente un cambio legislativo, sino establecer principios en la legislación que nos permitan hacer ese desarrollo. El cambio del procedimiento no es lo más importante, muchas veces se requiere, pero generalmente no es lo más importante para que se pueda producir el cambio. Debemos planificar, hemos dicho.
Pero entonces, ¿qué es necesario para planificar? Bueno, eso que ya dijimos en la mañana, tener claro cuál es la misión y la visión, definir cuáles son los objetivos de lo que vamos a realizar. Bueno, ¿qué es lo que pretendemos? Pretendemos disminuir costos, pretendemos ser más eficientes, pretendemos ser más eficaces, pretendemos dar mejor atención, vamos a tenerlo, o todo en conjunto. Desde luego que todo resulta también posible, y entonces, definidos esos objetivos, prioricemos las tareas que vamos a desarrollar, porque también no todas las vamos a poder ejecutar en el mismo momento. Y veamos cuáles son los recursos humanos y recursos materiales que tenemos a disposición para realizar la actividad que hemos planificado. En la justicia, ¿qué es lo que se trata? Bueno, de establecer cuáles son los objetivos y cuál es la dirección que se le va a dar a los procesos, cómo evaluarlos y cómo señalar responsables en cada una de las actividades que se van a hacer. Teniendo los objetivos, y que estos no son inmutables porque pueden cambiar de un momento a otro, ver cuál es la forma de atender las contingencias y luego tener sistemas que nos estén monitoreando constantemente cómo se está desarrollando, para estar evaluando qué es lo que se está haciendo, para estar modificando lo que no está produciendo los resultados que queremos y para estar fortaleciendo aquello que está produciendo los resultados que tenemos como apetecido. Y esto suena muy fácil, pero también tiene grandes dificultades, y la principal dificultad que hay es esta: el cambio cultural. Todo lo hemos venido haciendo de esta manera. Ya los monitos no tratan de comerse el banano porque han visto que les cae el agua cuando van a hacer esa actividad, y entonces mejor seguimos haciendo lo que venimos haciendo en la manera en que lo venimos haciendo, aunque nos gustaría hacerlo de una manera diferente. Es muy difícil incorporar una nueva cultura en las formas de accionar, y sobre todo en los entes públicos. Y se dice que los entes públicos, nosotros, la Administración de Justicia, somos los menos evolucionados y también los más reacios al cambio. Bueno, entonces aquí este problema del cambio resulta difícil. Ahí luego aquel concepto que ya di anteriormente de que es mejor convencer que vencer en estos temas. En nuestro plan inicial no establecimos cuál era una forma de atender esta necesidad del cambio, y por eso fue nuestro fracaso. Una vez que entendimos esto, donde hemos emprendido los cambios, los hemos explicado y hemos convencido de cómo se va a beneficiar cada uno con el cambio, hemos logrado resultados diferentes. Hay que saber priorizar, y si no priorizamos debidamente vamos a tener dificultades. Si vamos a ir de primero a lo más difícil, muy probablemente se nos va a complicar. Jorge seguramente conocerá mejor que yo de lo que está ocurriendo ahora en España, pero me han dicho que en Burgos se trató de llevar toda la reforma en toda la audiencia de una sola vez. En cambio en Murcia se ha ido dosificando esa puesta en ejecución del programa, y los resultados han sido diferentes. Claro, por eso, porque tenemos que contar con una adecuada priorización en los programas para poderlos desarrollar efectivamente y poder ir enfrentando las mayores dificultades a medida que tenemos mayores experiencias. Los objetivos los tenemos que tener bien claros. Esa misión de que se nos hablaba, incluir claramente esos objetivos. Bueno, cuando nosotros entramos a Goicoechea no los teníamos claros, y ni siquiera sabíamos para qué íbamos a utilizar la informática, y la idea general de unos y otros era que íbamos a sustituir las viejas máquinas de escribir. Las sustituimos, es cierto, pero con resultados que no pretendíamos. Ahí el objetivo no estuvo claro. Y después hay que publicitar la actividad. Hoy en la mañana ya hoy Pepe en la mañana nos hablaba de ese tema. No quedarnos los medios que siempre hemos tenido para comunicarnos,
sino tener nuevas formas para comunicar externamente e internamente qué es lo que se está haciendo, cómo lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. El ciudadano iberoamericano desconfía de la administración de justicia y se trata de le señala que es muy retrasada, que es secreta, que muchas veces ni siquiera conoce a los jueces, que hay un ritualismo que no entiende, y muchas veces nos vamos más por el ritualismo que por la acción de fondo. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? Que le resuelvan el conflicto social. Un día de estos dije que tuve una experiencia ya y que casi me corto las venas en asterisco cuando conocí el problema que me estaban planteando. Resulta que en un tribunal penal estaba presente el tribunal, estaba presente el fiscal, la defensa, el imputado, habían llegado todos los testigos. Y la defensa encontró muy bien presentar un incidente de nulidad de la convocatoria a esa audiencia. El Ministerio Público reconoció que efectivamente el error en la convocatoria se había dado y se allanó a lo pedido por la defensa. Y el tribunal inconcebiblemente declara la nulidad de la convocatoria y no celebra la audiencia. La señala para 22 días después. ¿Qué gana ahí la administración de justicia? ¿Qué gana el justiciable en el caso? ¿Qué gana el ciudadano? Ahí estamos con un ritualismo en donde el procedimiento pasa a ser la finalidad y no es la finalidad la solución del conflicto como debería darse. Esos ritualismos sin ningún aporte al principio pro sentencia, pues debemos irlos eliminando, haciendo cada vez más simple el procedimiento y más comprensible para el ciudadano, para que entienda mejor el sistema. Y es cierto, aunque no neguemos, que el paso del tiempo sin solucionar el conflicto social produce corrupción. Y hay muchas veces que se recurren a métodos no del todo deseables para aceitar un poco el procedimiento y que el tema funcione. Nosotros tuvimos muchas ingratas experiencias en relación con las notificaciones, casualmente porque o se trataban de atrasar o se trataban de aligerar, utilizando sistemas que estaban muy disponibles a favor de una determinada persona que podía incidir en que el caso caminara o no caminara. Y también el ciudadano se queja de que es altamente costoso el sistema. Ya hoy en la mañana hablamos de que no son solamente los costos en el abogado y en las costas que yo tengo para imponerme la actividad procesal y todo eso, sino también el costo que representa el hecho de tener un expediente vivo en un determinado ciudadano. Este es el nivel de confianza de la justicia según el CEA, tomando apuntes del latinobarómetro de los años 1996 al 2010. En los dos últimos años no hemos estado tan mal, siendo en la década el mejor año del 97 con un 36% de nivel de confianza. Pero si observáramos este nivel de confianza en todas las actividades públicas, a mí me parece que no estaríamos muy bien, ¿no? Yo creo que debemos preocuparnos los poderes judiciales, sabiendo que nunca vamos a llegar a un 50%, pero por lo menos a hacer el esfuerzo de tener un nivel de confianza cercano a los 40 y ojalá un poco más arriba de ahí, que desde hace muchísimos años, en los últimos 25 años, no hemos estado en ningún caso en los 40. Estas características de la justicia que nosotros queremos las he tomado en sentido contrario a un libro que produce Alejandro Nieto, que se llama El Gobierno Judicial. Él dice que la justicia española no es independiente, no es transparente, no es comprometida, no es accesible, no es previsible,
no es democrática en la toma de decisiones, no tiene exigencias éticas, es ineficiente, ineficaz, es escrita tediosamente ritualista, no está cercana al ciudadano, no es igualitaria y delante de derecho. Bueno, en sentido opuesto es exactamente lo que quisiéramos, que nuestra justicia fuera independiente, transparente, comprometida, accesible, previsible, democrática, con exigencias éticas, eficiente, eficaz, oral, cercana al ciudadano, comprensible, igualitaria y garante de los derechos. Y algo muy importante al emprender un programa de la utilización de nuevas tecnologías en la justicia es tener ese segundo punto muy claro, la transparencia. El sistema puede producir mucha transparencia y entre más transparencia, menos corrupción y más confianza del ciudadano en la administración de justicia. Bueno, ¿qué debemos hacer entonces? Debemos buscar una justicia que sea eficiente y eficaz, que sea de fácil acceso, que la comprenda el ciudadano, que sea amable con él, que se adapte a sus necesidades, que sea responsable y que sea evaluable. Teniendo estas condiciones, nosotros podríamos emprender cualquier programa de la Administración de Justicia tratando de superar, de satisfacer estas necesidades, y vamos a encontrar un sistema que va a aportar soluciones a los problemas que a este momento se nos presentan. ¿Qué es lo que tenemos que tener? Bueno, muy claro el diseño, ver cuáles son las necesidades legislativas que se nos van a dar y tratar de evitar ir más allá de las que sean absolutamente indispensables, porque sabemos que los parlamentos ahora no nos están dando respuesta muy clara. Bueno, tenemos que ir a ver si vamos a reorganizar la oficina judicial. Si la vamos a reorganizar, bueno, veamos la ley orgánica y qué es lo que tenemos que modificar. Si tenemos que, vamos a tener una opción por la oralidad o por escritura, bueno, también tomemos una decisión, porque no es igual utilizar, en el caso de lo planteado ahora, el sistema informático para oralidad que para escritura. Pero si lo vamos a utilizar para oralidad, son otras las formas de aplicación que vamos a tener que dar. Si tenemos que ir a reformas legales, bueno, reformar la reforma procesal, la legislación de fondo y la orgánica del Poder Judicial. Nosotros en Costa Rica hemos hecho un rediseño de la oficina judicial y hemos distribuido las funciones en las que son puramente jurisdiccionales y las que son administrativas, para quitarle al juez toda esa función y hacer que él se dedique más a la función jurisdiccional. Esto lo tomamos más de los países anglosajones, en donde hay administraciones de los tribunales bastante fuertes. Una vez que tengamos claro el procedimiento legislativo, pues entonces en nuestro caso lo que hicimos fue rediseñar la oficina, ver cuál era la forma en que creíamos, y aquí esto es una labor mucho más técnica que política, propiamente de acción, de ver cómo se ejecutan las normas y cómo se llevan a la práctica. Para modificar la organización hay que convencer, hay que repensarla, hay que escoger si vamos a ir por escritura, si vamos a ir por oralidad, si vamos a ir con tribunales con papel o tribunales sin papel, si vamos a hacer servicios comunes centralizados o no vamos a hacer servicios comunes centralizados, si vamos a tener jueces únicos o vamos a tener organizaciones con pluralidad de jueces. En cada uno de esos temas nosotros fuimos en Costa Rica tomando decisiones. Y después, si vamos a usar nuevas tecnologías, cómo las vamos a utilizar, hasta dónde las vamos a utilizar, dónde buscamos que ellas nos den soluciones. Nosotros pensamos allá que teníamos que ir del despacho artesanal a un despacho gerenciado. Para esto entonces separamos funciones jurisdiccionales y administrativas y trajimos al administrador del despacho, al administrador del circuito y al administrador de los servicios comunes.
porque hemos creído de que, digamos, hay servicios comunes, la notificación, por ejemplo, en un mismo circuito judicial, es un centro de notificaciones que da servicio a todos los despachos de esa jurisdicción y está administrado por un administrador. Cuando hay tribunales muy grandes, pues tenemos un administrador ahí, y además de eso también en las circunscripciones territoriales que hemos dividido el país, que son los circuitos judiciales, tenemos un administrador y un consejo de administración. Hablamos ya del cambio cultural, de cómo repartir especialidades y cómo vamos a utilizar los instrumentos legislativos y cómo lograr, si una de las demandas de la ciudadanía es que recibe una mala atención en el mostrador, lo que hemos creído es que poniéndole mayor cantidad de información en los sistemas informáticos no va a necesitar de ir al mostrador, y aún más, una gran cantidad de ellos que no van a ir al mostrador, entonces posibilitan que los que sí van al mostrador les podamos atender mejor. Nosotros hemos hecho un poco complicada la función de los jueces. No solamente les hemos especializado en materias, sino también que les hemos especializado en función. Les hablaba que hay una primera etapa del proceso, que es la etapa de saneamiento del proceso. Se la hemos dado en los tribunales estos grandes a un juez tramitador. Después, una segunda etapa, que es la recepción de prueba y dictado sentencia al juez propiamente dicho, y la ejecución de los pronunciamientos, no solamente en una materia, sino que en varias materias, a un juez de ejecución. Tenemos servicios comunes, luego vamos a ver algunos ejemplos para que vean ustedes más o menos cómo funciona. Es necesario que haya liderazgo en el tema. Alguien tiene que tomar la dirección del tema, tenerlo muy claro y poder llevar adelante todas las prácticas de convencimiento y de aplicación. Hay que planificar a mediano, corto y a largo plazo, y hay que priorizar actividades.